Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en el cronograma que tenemos de servicio, hoy me tocó doble privilegio, compartir el tiempo de la alabanza, pero también el tiempo en la palabra. Doy gracias a Dios por ese equipo de servidores en la palabra de Dios, ¿verdad? Que estuvieron también apoyando las semanas anteriores, participando, y alabo al Señor por la oportunidad de estar nuevamente también con ustedes aquí. Quiero hoy compartir una enseñanza que tiene la intención de afirmar en nosotros la claridad respecto a la temática de la llamada institución de la Cena del Señor. Entonces, vamos a estar compartiendo lo que yo titulé Grandes Enseñanzas de la Cena del Señor. Cada primer domingo de mes tomamos ese espacio para desarrollar la Cena del Señor. Y lo hemos hecho así por mucho tiempo. Y es muy importante que nosotros tengamos siempre claro de qué trata, ¿verdad? ¿Por qué es que lo hacemos? Y también que podamos extraer del mismo texto esas grandes enseñanzas respecto a este tema. Yo sé que vamos a ser bendecidos también a través de lo que vamos a estar compartiendo. La Cena del Señor es una de las llamadas ordenanzas cristianas. Prácticamente la iglesia evangélica protestante practica dos grandes ordenanzas. Una de ellas es la Cena del Señor y la otra es el bautismo. Muy bien. Ambas las hacemos por voluntad de Dios y porque el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, así lo ha pedido, y nosotros nos apegamos entonces a eso. Comúnmente utilizamos un texto a la hora de desarrollar esa práctica, ¿verdad?, de cada primer domingo de mes, que es 1 Corintios 11. Si usted ha sido curioso, ha prestado atención a qué es lo que leemos mientras bebemos del jugo de uva y comemos del pancito, son los versículos del 23 al 26 de 1 Corintios 11. Y la palabra del Señor dice en estos versos, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Y Pablo dice, yo recibí del Señor y les transmito esto. No es algo que él inventó, no es algo que surge de la tradición religiosa, no es algo terrenal, sino que él dice, yo lo recibí del Señor y se los he enseñado a ustedes. Y resume lo siguiente, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y muchas veces hemos dicho aquí que como hijos de Dios debemos de hacer las cosas de corazón y con el entendimiento. Si bien es cierto, hay cosas en nuestra vida que se vuelven tradiciones, costumbres. Las costumbres no son lo que deben de prevalecer en nuestra interacción con Dios, sino una experiencia genuina, una vivencia real en nuestro interior, en nuestro corazón, delante de Dios. No es hacer las cosas por simplemente hacerlas. Porque cuando hacemos las cosas por costumbre le vamos restando valor. Por ejemplo, yo a veces soy curioso y me gusta prestar atención a las oraciones que hacen algunos a la hora de tomar los alimentos. En una ocasión, recuerdo que veníamos de un paseo, pasamos a algún lado, no sé si a desayunar o a almorzar, y como yo vi que nadie oró intencionalmente, oré y en voz alta dije, y perdona, Señor, a los que no oraron.
Lo dije por mi familia. Pero él va a ver así a la mesa del lado y el Señor y se quita la gorra. Todo avergonzado. Pero yo a veces presto atención a esas oraciones, sobre todo en los chicos. Está el plato de comida ahí, se lo quieren comer, entonces yo en casa digo, bueno, hoy quién va a dar gracias, y nos vamos turnando. Y tal vez le tocó a Josué o a Naomi, y a veces es, gracias Señor por esto, métame, ¿verdad? Para comer rápido. Pero cuidémonos, hermanos, de no hacer las cosas solo por costumbre. Por ejemplo, otro detalle, cuando oramos, interesantemente, la mayoría de nosotros cerramos nuestros ojos para no distraernos y eso está bien. Pero si cerramos nuestros ojos, decía un predicador que escuchaba hace poco, cerremos nuestros ojos pero abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, porque tenemos que ver lo que Dios pone frente a nosotros. Y todos los días hay bendiciones, y todos los días hay gracia, y todos los días hay bondad de Dios que se manifiesta. Así es que hay mucho por lo cual orar y agradecer. Cuando nosotros como iglesia, como cuerpo, participamos de ese momento de la cena del Señor, hagámoslo así también. No por costumbre de que se hace cada primer domingo del mes, sino con un corazón sincero. Porque dice el verso 29 aquí en el capítulo 11, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. La versión internacional traduce, bebe y come para su propia condena. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, porque a Dios nadie le engaña. ¿De qué vale que yo tome ese juguito de uva y diga, este es el pacto, el pancito, este es el cuerpo que el Señor, si mi vida no coincide con lo que estoy reconociendo? Si pudiéramos resumir ese acto de la cena del Señor en una sola frase, sería recordar, agradecer y alabar a Cristo por su sacrificio, por el amor que ha mostrado por nosotros. Eso es lo que estamos haciendo en ese momento. ¿Alaban al Señor? Amén. Discernir, traduce el diccionario o amplía el diccionario, tiene que ver con comprender, con entender claramente. Entonces tenemos que comprender. ¿Qué nos enseña esa actividad? ¿Qué nos enseña esa dinámica que cada mes practicamos? Dos veces el texto enfatiza en el verso 26 y en el 24 y 26, 24 y 25, perdón, la frase, hagan esto en memoria de mí. Ahí está. ¿Por qué hacemos la cena del Señor? Todo tiene un enfoque y es la obra de Cristo Jesús. Pero vamos a ir desglosando esto un poquito más. Algunas enseñanzas que podemos extraer de este texto y de esta práctica tan importante. Primero, observe conmigo nuevamente el versículo 23. Si no tiene su Biblia, aquí lo vamos a proyectar. Si la tiene allí, vaya siguiendo el texto. (11:23) Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue ¿qué? Entregado. La misma noche que fue entregado, practicó con los discípulos esto que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor, para ser más correcto. La Cena del Señor. ¿Cuándo? La noche que fue entregado. En primer lugar, una gran enseñanza. Ahí dice prédica para algo, en el mismo orden de culto. No. Segundito, hermano, para aquí.
Vamos a proyectarlo ahí para que sea más fácil. Disculpe, hermanos, lo guardé en otro lado, pero ahí está la carpeta. Ok. Primera enseñanza. La vida en Cristo es una vida de amor sacrificial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La vida en Cristo es una vida de amor sacrificial. Cristo Jesús dice, hizo esto con los discípulos la noche que fue entregado. ¿Entregado para qué? Entregado para morir, para dar su vida como sacrificio, pagando el precio que nos correspondía a nosotros. Y todo aquel que se dice discípulo de Cristo, al igual que el maestro, tiene que entender que la vida en Cristo es una vida de entrega, de amor sacrificial. Esta humanidad, hermanos, lamentablemente tiene una tendencia al egoísmo. Siempre queremos que nos beneficien, siempre queremos que nos ayuden, siempre queremos que hagan cosas buenas por nosotros, queremos que nos muestren el amor. Incluso a veces demandamos que se sacrifiquen por nosotros aquellos que amamos. Pero la vida en Cristo, para todo aquel que está en el Señor, tiene que tenerlo claro, es una vida de amor sacrificial. Seguimos el ejemplo de Cristo que se sacrificó por nosotros, sin merecerlo, hermanos. Se sacrificó por nosotros, para el bien de nosotros. Y así tenemos que ser nosotros con el Señor. Si nos devolvemos un poquito ahí mismo en el capítulo 11 de Corintios, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que reiterarle eso a la iglesia de Corinto? Porque habían perdido de vista esa realidad. No estaban viviendo con amor sacrificial. Nosotros venimos cada primer domingo de mes y en ese ratito que participamos de la cena del Señor lo hacemos muy breve. Y a veces algunos hasta se incomodan si el que está adelante dirigiendo ese ratito duró algo más. Pero resulta ser que la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento tomaba esa actividad no como un momentito ahí rápido, no. Por lo general dedicaban todo un evento de un día. Se reunían, ¿y por qué se le llamó así cena del Señor? Porque de verdad cenaban. Aparte de el vino y el pan y hacer esa ceremonia, se sentaban a comer, cenaban, bebían, comían, compartían unos con otros. Históricamente se habla de que a este tiempo le llamaban ellos tener un ágape. ¿Se imagina que nosotros lo hiciéramos así cada primer domingo del mes? Hermanos, ¿quién quiere traer pollo? ¿Quién trae pescado? ¿Quién trae pan? ¿Quién trae pinto? ¿Quién trae café? ¿Quién trae agua dulce? Y armamos aquí una comelona y nos quedamos toda la mañana y la tarde y cenamos en la noche y de última hora sí hagamos la cena. Así lo hacían en la iglesia de Corinto. Pero ¿por qué el apóstol Pablo tiene que reiterarles a ellos que la vida en Cristo tiene que ver con amor y sacrificio? Porque todo el mundo llegaba a drogarse, discúlpeme la expresión, sin importarle que tal vez por allí otro más pobre no tenía nada para traer o para comer. O incluso algunos llegaban de primero, hay que llegar primero antes que lleguen los demás, para agarrar lo mejor, lo más grueso y dejarle las sobras a otros. Vean el verso 17. 11, 17.
al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Qué feo, ¿verdad? Qué feo suena eso. Congregarse para lo peor. Pero no se supone que todos estamos en Cristo y nos amamos y somos familia en Dios. Bueno, a veces hay que pegar sus regañaditas. Porque en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados por Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comas y bebas? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Entonces vean el egoísmo. Vean el egoísmo. Están conmemorando que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Cristo Jesús, siendo Dios, como dice Filipenses, no se aferró a estar ahí en su trono recibiendo gloria y honra, sino que descendió a la tierra y tomó forma humana. ¿Para qué? Para venir a que le dieran tributo y honor y le alabaran y le dieran un palacio y le dieran honra. No, vino para morir, ese fue su propósito. Vino para dar su vida en rescate por muchos, dice el Evangelio. Vino para mostrar el más grande acto de amor que jamás nadie ha podido ni igualará nunca. Su amor sublime demostrado en la cruz. Y aún así, los que dicen que admiran ese amor de Dios y que lo tienen en sus corazones, están peleándose unos con otros, están viendo quién come mejor, están pasándole por encima al hermano, porque no han entendido que la vida en Cristo es una vida de amor sacrificial. Y en esto no los puedo alabar, dijo el apóstol. Seguimos. La noche que fue entregado, dice el verso 23, que nos recuerda cómo el Señor se sacrificó. En Efesios 5:25, lo mismo, ese mismo amor se expresa de parte de Dios para nosotros los que somos esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amor sacrificial. La vida en Cristo es de amor sacrificial. A veces no queremos hacer ningún sacrificio por nadie, pero cuando hay amor genuino, uno se sacrifica. Les cuento algo así rapidito que me pasó ayer. Me había comprometido a llevar a unas hermanas a un retiro que tenían de mujeres en una iglesia y a irlas a recoger. Resulta ser que esto era allá para arriba de Sabanilla, como 15 minutos, 20 minutos más para arriba. Entonces, cuando venía de regreso, tenía que dejarlas en una congregación aquí cerca de San Francisco. Fui por ellas, las recogí, vine de regreso, llegamos a la congregación donde ya todas se bajaban y para mi sorpresa se queda una hermana. Y resulta ser que esa hermana que se queda, sorprendida que ya habíamos llegado, no sé qué. Es que yo tenía que bajarme en mi casa. Y hermanos, casi se pone a llorar ahí la señora. Entonces le digo yo, no se preocupe, dígame dónde vive para ir, voy y la dejo. ¿Qué cree que me dijo? En Sabanilla. Ya habíamos pasado, pero desde el inicio. Hubiera sido la primera que se hubiera bajado. Qué duro. Entonces tuve que regresar y con aquel aguacero y las presas como 40 minutos y todo, ¿verdad? La milla extra. ¿Verdad? Porque a veces, hermanos, hay que morir a uno mismo y aplicar el amor sacrificial. Y eso no es nada, es un sacrificio mínimo. Pero a veces no queremos incomodarnos. A veces no queremos incomodarnos. Continúo.
Entonces, una gran enseñanza, amor sacrificial. Verso 24. La noche que fue entregado, tomó pan y ¿qué hizo? Habiendo dado gracias. Porque una gran enseñanza también que nos da es, número 2, la vida en Cristo es una vida de gratitud ante Dios. Imagínense, Cristo Jesús, que es dueño de todo, creador de todo le pertenece a Él. ¿Por qué va a dar gracias por un pan y un vino? Él pudiera haber dicho, esto es mío. Pero da gracias antes de. Y nos da ese gran ejemplo de que la vida en Cristo, hermanos, es una vida de gratitud. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad del Padre. Hay que dar gracias en todo. Nosotros como seres humanos es importante las transiciones de tiempo, de espacio. Y por ejemplo, esta época de diciembre es importante. Dios es eterno. Él no tiene principio ni fin. Dios no está preocupado por la cuesta de enero. Ni está preocupado por cuántos años tiene ya. Por eso el libro de Daniel le llamaba el anciano de días. Pero nosotros sí. Y a veces estamos inquietos de cómo llegamos a diciembre, cómo finalizamos el año y cómo vamos a arrancar el nuevo. Mis amados, en el amor de Cristo les insto, termine el año con gratitud. Así haya llegado lo que esperó o todavía no haya llegado. Termine el año con gratitud, porque siempre es más lo que hay por agradecer que cualquier cosa que estuviéramos esperando. Siempre. Hay personas que cometen el error de enfocarse en lo que no ha llegado, en lo que no tienen aún, y entonces terminan amargándose. Digo yo, salen de la casa como si tuvieran una máquina de pellizcos, y antes de irse para el trabajo, le pegan una pellizcada y salen furiosos. En vez de decir gracias Dios por este día. Yo aprendo mucho de mi papá, porque él tiene un corazón muy genuino y es muy transparente en su trato con las personas. Y cuando salimos, interactuamos con algún Uber, alguna persona que esté haciendo algún servicio de taxi, lo que sea, mi papá siempre les mete conversación y lo primero que les dice es, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hoy estamos vivos. Muchos no despertaron hoy. Y ahí empieza él a meterle la palabra. Y yo aprendo de él, porque esto es cierto, hermanos. El Hijo de Dios tiene que ser agradecido y contagiar a otros de esa gratitud. Y si algo no ha llegado aún, aguarda, espera en Dios. Dios no se equivoca en lo que hace y Él tiene un tiempo preciso para todo. Nunca llega tarde, llega en el momento oportuno. Y aún más, cuando dice que no, igual démosle gracias. Porque si dice que no, nos está guardando de algo. Nos está protegiendo posiblemente de algo que no convenía. Entonces, la vida en Cristo es una vida de gratitud ante Dios. Y hay que darle gracias a Dios por todo. Por todo. Vean qué importante. Un poquito más adelante, aquí en 1 Corintios, pero el capítulo 15. Finalizando el capítulo, dice el 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si por nosotros fuera, no ganamos, pero ni un partido de bolinchas. Pero con el poder de Dios somos más que vencedores. Y Cristo ha ganado la victoria por nosotros. ¿Cuál victoria? La relacionada a la vida eterna. Nos libró de la condenación. Avergonzó públicamente al enemigo en la cruz del Calvario. Triunfando, resucitando, poniendo todas las cosas bajo sus pies y legándole esa autoridad ¿a quién? A nosotros, a la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia vencedora y usted como discípulo de Cristo y yo como discípulo de Cristo somos vencedores en Jesús.
Y tenemos que estar agradecidos por eso. Muy agradecidos por eso. Yo les he contado otras veces que a veces me levanto en la noche y tal vez voy al servicio un momento y vuelvo a ver a mi esposa y digo, gracias Dios por eso. Tal vez voy al cuarto de mis hijos, gracias Señor por consuelo, gracias Señor. Y aunque a algunos les parezca ridículo, paso a la par de la refri, toco la refri y digo, Señor, gracias por esta refri que nos ha ayudado. Usted no tiene idea. ¡Qué barbaridad! A veces estoy ahí, salgo del baño, me estoy poniendo la ropa. Y Señor, gracias por esta camisita, por este pantalón. Ayer acompañé a Josué a una cita que teníamos del dentista. Gracias, Señor, porque lo pudimos traer. Los padres saben, ¿verdad?, lo caro que es el asunto, ¿verdad? Y él necesita unos aparatos ahí especiales que están poniendo y eso. Y yo, gracias, Señor. Aquí estamos otra vez. Tú proveyendo, tú sustentando. ¿Cuánto hay que darle gracias al Señor? Y yo vengo aquí y me uno a ustedes en alabanza y en adoración al Dios vivo y disfruto ese tiempo, hermanos. Y no sé si es una virtud o un error, pero yo cierro los ojos y me meto con el Señor y trato de no distraerme, porque si me pongo a ver si aquel aplaudió o se sentó, o si está viendo el teléfono, o si está haciendo malas caras, entonces me salgo. Prefiero estar directo, dándole gracias, 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 gracias. Y le exhorto y le animo cuando venga y se reúna como iglesia, como cuerpo, aproveche el tiempo, hermanos. Mire, llegamos antitos de las 10, nos vamos si acaso a las 12, 2 horas. 2 horas. Que estamos entregando ese culto al Señor. Y a veces estamos distraídos, haciendo otras cosas, pensando en otras cosas. ¿Cuánto tiempo nos dedica el Señor? Día a día. Día a día. Continúo. 1 Corintios 11, 24. Habiendo dado gracias, lo partió. Toman, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Lo que hacemos es en conmemoración, en memoria de Él. Y ahí hay otra gran enseñanza, hermanos. La vida en Cristo, número 3, es una vida de obediencia. Porque Jesús, ¿verdad?, nuestro Dios, lo practicó con sus discípulos. Luego nos fue entregada esta ordenanza. ¿Para qué? Para obedecerla. No es una sugerencia. No es una sugerencia. Vean a ver, según estén de ánimo, hagan la cena. Si se sienten bien, participen. No. Quiero que hagan esto en memoria de mí. ¿Cuántos somos obedientes a la voz del Señor? ¿Verdad que sí? Entonces, ahí hay otra enseñanza. La vida en Cristo requiere, demanda obediencia. Y cuando Dios pide algo, hermanos, obedezcámosle. Yo le he enseñado a mis hijos aquella famosa frase, no sé quién la dijo, pero es muy certera. Toda obediencia retardada se convierte en desobediencia. Y cuando usted le dice a su hijo, mire, haga esto, voy. A los 5 minutos, ya lo hizo. Voy, pa. Media hora, ¿qué? Ya. Voy. Yo les he enseñado a ellos, ningún voy. Sí, Señor, sí, señora. Se levantan y lo hacen primero. Porque toda obediencia retardada es desobediencia. Y a veces yo me pongo en el papel de mis hijos y pienso en mi comunión con Dios y digo, Señor, perdóname si en algún momento me he puesto así como chiquillo, rebelde. Hijo mío, quiero que hagas esto. Voy. Mira, deja esa práctica. Ese es un pecado que está destruyendo tu vida. Y me lo dicen por aquí, me lo dicen por allá y me sale por todo lado. Voy. Un día me dijo un muchacho,
Yo sé que tengo que rendirme por completo a Cristo. Yo sé que Él es la respuesta que yo necesito. Le creo todo lo que usted me está diciendo, pero más adelantito. Y si no llega ese más adelantito. Y si no llega. Obediencia. La Biblia está llena de indicativos, pero también de imperativos. Para los hermanos que estudian la Escritura, recuerden eso. Es un buen ejercicio, lo que en teología llamamos una herramienta exegética. Sentarse, leer el texto y identificar qué es aquí un indicativo y qué es un imperativo. Indicativo es todo aquello que me brinda una información, un conocimiento. Pero imperativo es todo aquello que me demanda obediencia, un mandato de Dios. Y cuando dice el Señor, hagan esto en memoria de mí, nos estaba informando. Nos está dando un imperativo, demandándonos obediencia. Hagan esto en memoria de mí, dice el verso 24. Verso 25. Así también tomó la copa. 1 Corintios 11:25. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces en memoria de mí. ¿Qué dijo Jesús que simbolizaba, que representaba esa copa con jugo de uva, con vino? Sí, su sangre. Y la sangre era la representación, la firma, el sello de Dios relacionado a ¿qué? Al establecimiento de un nuevo pacto. Y pacto es un acuerdo que Dios establece. Eso es un pacto. Un acuerdo entre Dios y los hombres. Avanzamos al número 4. La vida en Cristo tiene que ver con los parámetros del reino. No podemos pretender vivir en Cristo conforme a nuestras normas, a nuestras pautas. No podemos vivir en Cristo conforme a los parámetros terrenales. Los parámetros de Dios, los parámetros de su reino son los que imperan en el verdadero hijo y hija de Dios. Y cuando dice aquí el Señor que al beber la copa estamos confirmando nuestra incorporación al nuevo pacto, que está diciendo, métanse en mis parámetros, ajusten a mi realidad, a lo que el reino de Dios tiene para ustedes. Porque antes de eso lo que existía era el antiguo pacto, que era el pacto relacionado ¿a qué? A la ley. Y en la ley había una serie de sacrificios que había que realizar para aplacar así la ira de Dios sobre el pecado, detener el juicio de Dios y traer perdón al pueblo. Entonces había una ceremonia, todo un ritual donde se mataba un animal, por lo general algún carnero, ¿verdad? Una oveja. Y se usaba la sangre de ese animal y se rociaba sobre algunos muebles. Todo eso apuntaba a que Cristo un día iba a venir a derramar su sangre. Por eso es que la misma Escritura dice en Hebreos que mientras antes el sacerdocio levítico tenía que una y otra vez ofrecer los sacrificios de animales porque eran insuficientes para perdonar, ahora en el nuevo pacto que dice que es mejor, hay un solo sacrificio una vez y para siempre. Y eso es lo que recordamos cuando estamos bebiendo esa copa. Se derramó la sangre del cordero inmolado. Se derramó la sangre del sacrificio perfecto del Señor Jesús, del Hijo de Dios, que viene a hacer la propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Y con esa sangre somos limpios, somos limpiados, lavados del pecado. Y nunca más se requiere otro sacrificio
porque es suficiente. Aleluya. Cristo Jesús no necesita estar muriendo todos los días para perdonar nuestros pecados. Ya lo hizo y fue suficiente. Pero ahora nosotros, si verdaderamente reconocemos lo que Él hizo, entonces nos incorporamos a su pacto, a su acuerdo. Y el acuerdo de Dios es conforme a los parámetros del reino y no del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo en algún momento tiene que hablarle fuertemente a la iglesia y decirles: no tomen la gracia en vano. Porque lamentablemente hay creyentes que viven en paz, tranquilos, mientras nadie los incomode. Pero cuando usted les habla de pecado y de dejar ciertas prácticas, ya no les gusta el cristianismo. Esos no son parámetros del reino. Eso es hacer las cosas conforme al mundo, conforme a nuestra propia naturaleza carnal. Y Dios quiere que seamos obedientes a Él y apegados a sus parámetros. Pero aquí quiero agregar algo, hermanos. Si ya Cristo Jesús nos ha incorporado en ese nuevo pacto, entonces no nos salgamos de ahí. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando nos salimos del pacto. Ay, Señor, ¿por qué es que me ha ido tan mal con esto? ¿Por qué estoy llevando palo aquí? ¿Por qué aquí, Señor, con esto y aquí estoy? La pregunta sería: ¿estás viviendo conforme a los parámetros del reino? ¿O será que te saliste del pacto? Porque cuando nosotros nos rebelamos a la voluntad de Dios y perdemos de vista que por su gracia, por su amor, por su sangre derramada, es que hemos sido limpios y somos nueva criatura, entonces se nos complica el camino. Voy a leer un momentito en Hebreos, capítulo 10. Ya casi vamos a finalizar. Permítame mencionar unas cositas más y cerramos. Hebreos 10, versículo 26. Voy a leer hasta el 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Es un error creer que porque estamos en un nuevo pacto que es de gracia, entonces podemos vivir el libertinaje. Eso no lo enseña la palabra. Con Dios no se juega. Y todo aquel que se sale de los parámetros del pacto sufre las consecuencias, el castigo, al igual que los que están fuera del pacto. Eso es lo que está diciendo Hebreos 10. ¿Qué le queda a una persona que ya experimentó el sacrificio de Cristo en perdón, en limpieza de su vida, cuando retrocede y se vuelve otra vez y rompe el pacto y se vuelve al mundo? ¿Qué le espera? ¿Va a venir Cristo a morir otra vez por él? No. Lo que le espera es el juicio como a los malvados, a no ser que se arrepienta de todo corazón. Y tenemos que hablar de arrepentimiento en las iglesias y en los púlpitos, aunque no sea un tema que venda y que suene muy agradable. Es mi responsabilidad como pastor y es la obligación de todo líder cristiano decirle al pueblo, al rebaño, a la iglesia de Dios, que todo el que peca debe arrepentirse, porque con Dios no se juega. Porque dura cosa es caer en manos, horrenda cosa es. Dios vivo.
Yo no me quiero ni imaginar, ¿verdad?, estar frente a Dios enojado. Pero bendito sea Dios, porque más que enojo, Él todos los días nos muestra su amor y nos da oportunidad tras oportunidad. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Porque un día se va a acabar esto, hermanos. Y ya muertos, ¿qué vamos a hacer? Ya no más. Entonces es hoy cuando tenemos que apegarnos ¿a qué? A la buena noticia de que no son nuestras obras, de que no es nuestro propio sacrificio, sino me apego al sacrificio que Cristo hizo por mí, me incorporo a su pacto y me comprometo a vivir los parámetros que Dios establece para mi vida. Y esos parámetros se llaman santidad. ¿Que vamos a fallar? Sí, no somos perfectos, pero nos esforzamos por no salirnos de ese caminar. Y cuando fallamos pedimos perdón. Porque está escrito 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces es importante hablar de arrepentimiento, de santidad y no solo enfocarnos en todo lo que la gracia ha significado en nuestra vida. Volvemos a Corintios 11, el nuevo pacto. Pero concluyo con esto, hermanos. ¿Cómo termina el verso 26, ese párrafo, diciendo: todas las veces que comen este pan y beben esta copa, le da una doble dirección. Dice que cuando hacemos esto estamos haciendo dos cosas: anunciando la muerte del Señor. Usa la palabra anuncio, proclamación. Y luego dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces yo lo puse así a manera de cierre. La vida en Cristo se vive evangelizando y preparándonos para su regreso. Porque haríamos esto anunciando su muerte, o sea, dando a conocer, proclamando el evangelio, la obra de Cristo, lo que significó su sacrificio, lo que significa la entrega del Señor en rescate por muchos. Eso es evangelizar, eso es proclamar. Pero dice hasta que Él venga, porque el mismo Cristo que murió y resucitó y ascendió a los cielos, prometió volver. Y si hay algo de lo cual podemos estar seguros, que cada día estamos más cerca de ese retorno. El día y la hora nadie lo sabe, dice la Escritura. Por eso, hermanos, tenga cuidado cuando alguien le ponga fecha, porque ya ahí empiezan los problemas. Muchos le han puesto fecha y tienen que cambiarla de nuevo y cambiarla de nuevo porque no pegan. Pero lo que sí estamos seguros es que Él va a volver. Amén. Y que cada día estamos más cerca de ese regreso. Aleluya. Cada día estamos más cerca. Entonces, mientras el Señor viene, seamos agradecidos, conmemoremos cada día, no una vez al mes, todos los días recordemos que Él dio su vida por salvarnos y compartámoslo a otros, porque muchos necesitan escuchar esa buena noticia de que hay un pacto de gracia disponible para ellos a través de la sangre de Jesús. Quiero que oremos acá para finalizar. Señor, gracias, porque podemos aprender estas grandes enseñanzas de una ceremonia, de una celebración tan importante como la que instituiste con la llamada Cena del Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas a través de tu palabra que la vida en Cristo tiene que ver con amor sacrificial. Y como humanos frágiles que somos, imperfectos, necesitados de ti, yo quiero pedirte hoy que nos ayudes, Señor. Si hay alguno que le cuesta, que le está costando el amor sacrificial, Señor, entonces que pueda recordar todas esas expresiones de amor que tú has manifestado en su propia vida para que lo refleje a los que lo rodean. Señor, que no caigamos en la trampa de querer evaluar quién merece o no lo merece, y que tengamos esa actitud de seguir tu ejemplo, amando al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Dios, ayúdanos a vivir una vida de gratitud constante. Y si hay algún hermano o hermana en este momento que
le esté costando este cierre de año y tal vez en su mente, en su corazón hay mucha frustración porque no ha logrado alcanzar algunas metas o no ha recibido algunas respuestas. En el nombre de Jesús, Señor, afirma su fe y dale el gozo, la alegría de saber que tú le has bendecido mucho, Señor. Abre sus ojos para que vea todo lo que tiene enfrente, si es que no lo está viendo, y pueda vivir y despertar cada mañana con alegría y con gratitud por lo que tú le has entregado ya. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y así como cumplimos cada mes que lo hacemos en esta iglesia, con esta ordenanza tuya, así, Señor, seamos obedientes con todo lo que tú nos pidas, Señor. Padre, y que como personas que vivimos dentro de ese pacto nuevo, mejorado, vivamos conforme a tus parámetros y en gratitud consagremos nuestra vida en santidad, Señor. Y si hay alguien, una vez más lo digo, que le está costando, Señor, que está siendo seducido, tentado por algún pecado, si hay alguien que está envuelto en alguna práctica pecaminosa y lo ha intentado dejar y no ha podido en sus fuerzas, ayúdale, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que pueda venir a un arrepentimiento genuino y tomarse de tu mano, Señor, mirar a ti para ser levantado. Oh, por favor, si usted lo necesita, no se vaya sin hacerlo ahí donde está. Si tiene que arrepentirse por algo, si usted hoy el Espíritu le ha hablado y siente que no ha tomado en serio el sacrificio de Jesús y le ha fallado, pecando, practicando cosas que ofenden la santidad de Dios, no se vaya sin decirle: te pido perdón. Me arrepiento de esta práctica. Y recuerde que arrepentirse es el compromiso de no volverlo a hacer. Espíritu Santo, llena de ese poder que viene de ti y dale la fortaleza para seguir adelante. Este hermano, esta hermana, esta persona que se humilla hoy con corazón sincero, renueva sus fuerzas para que a partir de ese arrepentimiento genuino se levante, tomado de tu mano, y siga caminando en los parámetros de tu reino. Y por último, Señor, lo que has hecho es tan maravilloso, tan grande y especial, que merece ser contado. Úsanos como instrumentos, con palabra en nuestra boca, Señor, que estamos dispuestos para seguir anunciando, para seguir compartiendo que solo en ti hay vida y salvación, que hay un pacto de gracia que has establecido con todo aquel que cree en ti, Señor. Y que sigamos adelante hasta que tú vuelvas. Gracias por esta mañana. Gracias por este culto. Y gracias por esta semana que está por iniciar, que confiamos en que será también de mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Y vamos a ponernos en pie.